Tengo una duda, ¿siempre en la fase de reparación debe haber una descomposición y una necrosis? Llevo 9 meses con el tumor tal cual desde que lo encontré. Solo se retrajo el pezón, piquetes, pero no he tenido nada de lo demás. Entonces aún no hay fase de reparación. Bueno, vamos a hacer una aclaración. No todos los programas biológicos tienen el mismo comportamiento. ¿Está? Que hay programas biológicos que derivan de, por ejemplo, de una hoja embrionaria, que es el mesodermo antiguo, controlado por el cerebelo, donde desde ese área cerebral se controla la glándula mamaria, y esa glándula mamaria crece, se va desarrollando, hay una proliferación celular durante la fase activa, porque hay un sentido biológico detrás, hay una información que lleva a que esa parte del organismo, ese tejido con su funcionalidad determinada, crezca para satisfacer una necesidad biológica que se está percibiendo, ¿sí? Como insatisfecha. ¿Está? Teniendo en cuenta todo lo que representa la mama. Representa la conexión con el nido, el contacto, el sustento, el alimento, la nutrición, el apoyo, el sostener al otro, el acobijarlo, el protegerlo, el cuidarlo, ¿sí? Entonces, cuando esa situación conflictual encuentra una resolución, ¿sí? Ese crecimiento se detiene la mitosis en esa conflictólisis, y a partir de ahí hay un proceso, una necrosis caseificante. Si hay una caseificación, una reducción gaseosa, se descompone, se desintegra y se va demoliendo ese tumor o esa actividad celular, porque ya no tiene más sentido biológico una vez resuelto esa situación conflictal, ¿sí? Por eso que ahí va a haber una necrosis, ¿sí? Que se lleva a cabo con micobacterias tuberculosas. Ahora bien, cuando hablamos de los conductos mamarios o de los conductos galactóforos que derivan de la hoja embrionaria ectodérmica, ¿sí? Del neocórtex, que está controlado en este caso por la corteza sensorial, por el homúnculo sensorial, lo que sucede durante la fase activa es que hay una ulceración, ¿sí? Hay microulceraciones de ese tejido epitelial pavimentoso que recubre la íntima o la pared interna del conducto mamario. Y en la fase de reparación, ahí hay una caída de la función y hay una multiplicación celular, hay un crecimiento celular para cicatrizar justamente eso que se fue adaptando durante el transcurso de la fase activa, ¿sí? Por eso que no siempre hay una necrosis o una caseificación en los procesos reparativos, ¿sí? En un programa glandular nosotros vamos a observar sudoraciones nocturnas, ¿sí? Fiebres ligeras. En un programa ectodérmico vamos a observar fiebres más elevadas, ¿sí? Pero también hay algo que para mí es todavía quizás mucho más importante, que más allá de ponerle un nombre a la etapa o interpretar un síntoma de forma aislada, muchas veces las personas quedan como atrapadas intentando responder una sola pregunta. Si ya resolví el conflicto, si estoy en fase de reparación, si estoy en fase activa. Y de esta paradigma o desde mi experiencia clínica, ¿sí? Esa pregunta suele quedar corta, suele ser muy reduccionista, muy limitada, porque un proceso terapéutico profundo no consiste únicamente en identificar un momento difícil de la vida o en identificar un DHS y a partir de ahí me curo. No, desde ningún punto de vista. Consiste en comprender toda la historia completa de esa persona, ¿sí? Consiste en comprender qué estaba viviendo esa persona antes de que aparezca el síntoma, qué vínculos eran significativos para esa persona, qué preocupaciones sostenía, qué recursos tenía disponible esa persona y de qué manera fue interpretando esas experiencias que iba viviendo a lo largo del tiempo, ¿sí?
Muchas veces un acontecimiento doloroso no actúa de una manera aislada, sino que se conecta, ¿sí?, con otras experiencias anteriores, con aprendizajes, con formas de relacionarse, con creencias que la persona fue construyendo a lo largo de toda su vida, porque hay personas que realmente son muy vulnerables a la separación, hay otras que las vulnera más temas relacionados con la preocupación o más relacionado íntimamente con el nido, ¿sí? Por eso que en terapia no buscamos respuestas superficiales, rápidas, ni explicaciones simplistas, porque no sirve de nada eso. Tenemos que realizar una anamnesis cronológica bien detallada, ¿sí?, bien detallada, para poder reconstruir la biografía completa de esa persona, para que pueda comprender cómo se fue organizando su mundo emocional, ¿sí?, y que esa persona puede ir detectando aquellos patrones que se fueron repitiendo frente a determinadas situaciones. Y el objetivo es que la persona pueda tomar conciencia de todos esos patrones, cuestionarlos, que esa persona en terapia pueda resignificar esas experiencias que quizás todavía tienen una carga emocional importante, ¿sí?, y que esa persona en el proceso terapéutico, porque es un proceso, pueda ir desarrollando recursos nuevos para poder afrontar situaciones similares quizás en un futuro, ¿sí? Porque cuando una persona incorpora nuevas herramientas, nuevos recursos psicológicos, aprende a responder de una manera totalmente diferente frente al estrés, ¿sí?, frente a las situaciones conflictuales con sus vínculos, cuando te toca enfrentar una pérdida, una separación, un abandono, ¿sí? Diferentes incertidumbres que te pone la vida adelante. Entonces, ese es el verdadero sentido del trabajo terapéutico. No quedarse únicamente con el síntoma, sino con poder favorecer una verdadera transformación más profunda, ¿sí? Entonces, en la manera también de comprenderse a uno mismo, la manera de que uno tiene de comprender los vínculos en los cuales se relaciona, ¿sí?, de afrontar la vida de una manera distinta. Y para eso utilizamos herramientas. Yo utilizo mucho la Gestalt, la programación neurolingüística, la hipnoterapia, ¿sí?, el hipnoanálisis. Siempre, ¿sí?, siempre son herramientas muy favorables, ¿sí? Por lo tanto, mi invitación, ¿sí?, es que no te quedes solamente intentando interpretar, ¿sí?, un signo, un síntoma, o si estoy en fase activa, en fase de reparación, sino que permitite también revisar tu historia, ¿sí?, completa, y para que puedas comprender qué necesitas hoy, elaborar aquello que todavía duele, y poder fortalecer tus recursos internos, ¿sí? Ese proceso es fundamental, ¿sí?, es fundamental, porque te va a ayudar a transitar, digamos, este momento con mayor claridad, menos miedo, una comprensión mucho más profunda de vos misma y de toda esta situación, ¿sí? Y te va a dar otro nivel de apertura para que puedas comprender la complejidad de la enfermedad y de este programa biológico. ¿Por qué? Y porque cuando nosotros nos quedamos en ese reduccionismo, en eso que nos condiciona tanto, y cuando decimos no, cáncer de mama ductal, conflicto de separación, punto. Cáncer de mama glandular, conflicto de preocupación. Y todo se reduce a eso, a encontrar el conflicto, y si lo encuentro me curo. Y realmente, los que nos dedicamos a esto y acompañamos procesos, ¿sí?, y personas con diferentes enfermedades, nos damos cuenta que no funciona de esa manera, ¿sí? Detrás de una enfermedad hay toda una complejidad y hay toda una programación, quizás durante toda la vida de esa persona, y tenemos que trabajar sobre esa programación. ¿Por qué una persona se vulnera o es vulnerable a la separación? ¿Por qué una persona es vulnerable al abandono, a los ataques, a las preocupaciones? Son diferentes.